Tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, estoy persuadido de que los sufrimientos de la vida presente no son comparables con la gloria venidera, que se ha de manifestar en nosotros. Por eso, las criaturas todas están aguardando con grandes ansias la manifestación de los hijos de Dios, porque se ven sujetas a la vanidad, no de grado, sino por causa de aquel que las puso en tal sujeción, con la esperanza de que serán también ellas mismas redimidas de esa servidumbre a la corrupción, para participar de la libertad y gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta ahora todas las criaturas están suspirando por aquello y como con dolores de parto, y no solamente ellas, sino hasta nosotros mismos, que tenemos ya las primicias del Espíritu Santo, suspiramos en lo íntimo del corazón, aguardando la adopción de los hijos de Dios, esto es, la redención de nuestros cuerpos en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos en el Evangelio de hoy la pesca milagrosa, que cuando los santos padres la comentan, dan la explicación, la interpretación de lo que significa esta pesca, la juntan inmediatamente con aquella otra segunda que hubo después de la resurrección de nuestro Señor, unos días después de haber resucitado y haberse desaparecido a los apóstoles. Se les apareció también y se realizó una segunda pesca milagrosa. Estos dos santos padres, cuando lo comentan, dicen, la primera, que es la de hoy, dice, se rompían las redes de la cantidad de peces que habían juntado. Tuvieron que llamar a otra barca, la de sus compañeros, para poner allí los peces que les sobraban. Los santos padres comentan que estas dos barcas son los dos pueblos, el pueblo elegido, el pueblo de los judíos, que durante tanto tiempo fue el preferido de Dios, para que en él se mantuvieran las promesas, la fe en las promesas hechas por nuestro Señor, para precisamente enviar al Mesías. Y la segunda barca son los gentiles, la gentilidad, que también fueron llamados luego de la resurrección de nuestro Señor a formar parte de la iglesia. Y los primeros incluso, de alguna forma, también fueron rechazados, convirtiéndose en su gran mayoría en la sinagoga de Satanás. San Pablo dice que el pueblo judío al fin de los tiempos se va a convertir, porque dice que así como el pueblo judío, al haber rechazado al Mesías, fue causa en alguna manera de que la gentilidad se convirtiese, después el rechazo de la gentilidad al fin de los tiempos va a ser que uno de los motivos para que los judíos vuelvan a la verdadera fe, dejen de ser lo que han sido siempre enemigos de la Iglesia, para convertirse a las verdades de la fe y acepten al final aquel que habían rechazado. Pero la segunda pesca, nos hablan los santos padres, de que es ya la recolección final. En esta primera, dice, se rompían las redes y los peces se escapaban por los agujeros que se formaron por la cantidad de peces que habían recogido. Eso hace alusión a toda la historia de la Iglesia. Esos peces revoltosos que se escapan de las redes y que se rompían son los grandes herejías, las grandes cismas. Así interpretan estos santos para que nosotros entendamos lo que es la historia de la Iglesia, una constante pelea entre buenos y malos dentro de esas redes. La segunda pesca milagrosa ya va a ser recogida, nos dice el Evangelio, hasta la misma cantidad de peces que fueron recogidos, si no mal me recuerdo, en 153, que algunos hacen alusión a que eran las distintas variedades de peces que se conocían en la época, como diciendo va a haber de todo allí, pero ya la recolección final, aquellos que van a ser llamados a la bienaventuranza eterna, que van a formar parte de la Iglesia en todo su sentido, no solamente de nombre,
porque en la primera pesca sí había muchos cismas, muchas herejías, muchos excomulgados, muchos grandes pecadores. Lo importante aquí es tener en cuenta aquello que les dije recién, que gracias a la infidelidad de la gentilidad, no digo gracias porque no es así, sino que a causa de la infidelidad de la gentilidad va a pasar esto de que los judíos se van a convertir. Sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo prometió el estar con la iglesia hasta el fin de los siglos. Sabemos por lo mismo entonces que la iglesia va a perdurar hasta el fin de los siglos, pero también sabemos que va a ser muy achicada, va a estar muy menguada, porque en otra frase nuestro Señor dice: ¿acaso encontraré fe cuando vuelva a la tierra? Significa que la fe va a estar muy disminuida en todo sentido, y es la realidad que estamos viviendo hoy. Ustedes saben que con el Padre Gabriel hemos estado de una gira, tanto por Paraguay, primero yo, y después por Brasil, haciendo confirmaciones, viendo, yo les decía que me anima muchísimo a ver cómo pequeños grupos, pero sí esparcidos por distintos lugares de esa gran nación, todavía conservan la fe y la conservan realmente con mucha piedad, con mucha adhesión a esa. Tuvimos confirmaciones, más de 100 confirmaciones, teniendo en cuenta que mi hermano Monseñor Pío ha estado hace un poquito más de un año allí haciendo confirmaciones. Significa que hay mucha gente que se está convirtiendo, pasando, conociendo la verdadera fe y adhiriendo a ella. Eso nos llena de muchísima esperanza, comparando la cantidad de gente en Brasil antes de la defección del Vaticano II. Era un país el que más católicos tenía en el mundo. Son hoy más de 200 millones de habitantes. ¿Cuántos podremos haber visto nosotros? Poquísimos. En realidad nos llena de contento esta cantidad de gente, cantidad que no es nada en comparación a lo que deberían ser, pero nos llena de júbilo el saber que todavía en distintos lugares del mundo se sigue conservando la fe. Nosotros debemos ser muy perseverantes en eso también, apoyándonos mutuamente, sabiendo, aunque sea simplemente, que hay otros que también están en lo mismo que nosotros. Hace poco me tocó conversar con una señora muy mayor que me decía: padre, yo rezo, y me explicaba sus devociones. Entre ellas me dijo: cada tanto rezo una devoción, no la conocía yo muy bien, pero de las 1000 Ave Marías, algo así, que se reza por día. Entonces yo les contaba a ella, le dije: mire, yo conozco también otras personas que se juntan por el tema del teléfono, y se juntan todos y rezan los 3 rosarios seguidos. Ella se quedó admirada y me dijo una frase que me llenó de contento, porque digo: padre, qué lindo es saber. Yo trato de rezar lo más que puedo, pero qué lindo es saber que hay otras personas en el mundo, en otros lugares, que también están manteniendo la fe. Ustedes saben que también yo, en mis primeros años de sacerdocio, estuve mucho tiempo solo en el sentido que no tenía otro sacerdote con quien confesarme, veía otra sotana muy de vez en cuando. Y aunque uno sabía, sí, en Italia, en Estados Unidos, en México, en Brasil, siempre hay otros lugares, la sensación que uno tiene siempre es de una inmensa soledad. Y aunque intelectualmente uno sabe el sentimiento de estoy solo en el mundo, como sacerdote. Por eso les comento esto, porque realmente nos llena de alegría el saber estas conversiones o esta piedad, este mantenimiento de la fe que se da en otros países, y que, les digo sinceramente, se ve que hay tierra muy fértil allí y va a dar muchos grandes frutos. Con respecto a las confirmaciones que hicimos allá, yo hacía un pequeño sermoncito que se tiene que hacer siempre antes de recibir el sacramento. Se los voy a hacer ahora, y va a ser una especie de repetición de lo que veníamos predicando allí, sobre el tema del mantenimiento de la fe. Hay una
pregunta en el catecismo, de las 93 preguntas que estudian los niños para recibir sus sacramentos aquí, que es muy importante y a veces la salteamos o la tenemos muy poco en cuenta. ¿Se acuerdan después de haber hablado de lo que es Dios nuestro Señor, la Santísima Trinidad, la redención del género humano? Está esta pregunta: ¿soy cristiano? Y el niño contesta: sí, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué significa por la gracia de Dios? De que es un regalo de Dios. El ser cristiano es un regalo de Dios, totalmente gratuito. De ahí viene la palabra gracia, de que es una cosa donada, regalada por Dios, sin ningún merecimiento de nuestra parte. La segunda pregunta, a continuación, dice: ¿y qué quiere decir ser cristiano? Ser cristiano quiere decir tener la fe de Jesucristo, que nos es enseñada a través del magisterio de la Iglesia, y estar ofrecido a su santo servicio. Hoy por hoy hay miles, millones de cristianos a medias. Católicos, porque están bautizados. Son 3 las condiciones para ser un verdadero cristiano: estar bautizado, tener el bautismo de hecho, o por lo menos en el deseo, en aquellas personas que no lo hayan conocido, conocerlas, adherir con nuestra inteligencia y nuestra voluntad a las verdades enseñadas por la Iglesia, y eso tenemos una obligación de conocer esas verdades. Y después estar ofrecido a su santo servicio, consecuencia de ese conocimiento de esas verdades. La primera parte la tienen muchísimos. ¿Cuántos son los bautizados? Muchísimos. La segunda parte, quizás también en muchos aspectos, por lo menos en gran parte, conocen esas verdades, adhieren a esas verdades, pero lo importantísimo es estar ofrecido a su santo servicio, que es poner en práctica esas verdades en todas sus consecuencias. Varias veces hemos insistido en los sermones, de que mucha gente dice: padre, hay temas de la Iglesia, hay temas que me superan, entonces yo actúo directamente, me manejo con esto mínimo, como quien dice la fe del carbonero. Yo diría que eso no alcanza hoy, por lo menos para mantenerse en ese seguimiento de nuestro Señor, en esa búsqueda de la santidad, que están totalmente relacionadas. Las verdades de la fe están relacionadas con nuestra santidad, no solamente la parte intelectual, sino que esas verdades conocidas por nuestra inteligencia deben ser llevadas a la práctica, estar ofrecido a su santo servicio. Ese es el coronamiento de que nos hace realmente cristianos. Dice San Pablo en la primera parte de la epístola, hermosísima, que dice, se las voy a leer de nuevo: hermanos, estoy persuadido de que los sufrimientos de la vida presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Simplemente nos está diciendo: Él que subió al cielo en vida, fue trasladado al cielo, y nos dijo que no hay palabras para describir lo que Él vio, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni puede caber en el corazón humano lo que Dios nos tiene preparado. Ser fieles a nuestro Señor, estar ofrecidos a su santo servicio, ¿qué importa todos los sufrimientos? Nada es comparable con la gloria venidera. Nosotros tenemos esa esperanza tan hermosa. Y cuando uno va llegando a viejo, se va dando cuenta de decir: qué poco falta, en cualquier momento Dios me puede llamar. Nadie es dueño de 10 minutos futuros de su vida. Hablemos de niños, pequeños, bebés. Cuando uno va llegando, ya pasó la mayor cantidad de años de su vida, dice: estoy en las puertas de algo muy grande, muy glorioso, muy hermoso. ¿Qué me importan los sufrimientos? Entonces digo, bueno, sí, a veces cuesta vivir en el mundo que nos toca vivir hoy. Somos raros, somos bichos raros, somos señalados, tenidos como por nada, despreciados muchísimas veces. Pero nosotros tenemos que simplemente hacer esa cuestión de decir: aquí la doctrina me enseña esto. La doctrina me enseña esto, yo tengo que vivir, tengo que adherir con la inteligencia y la voluntad a esas verdades y vivir esas verdades. Muchas veces hemos insistido en este tema, discúlpenme, lo vuelvo a decir porque es importante: vivir de acuerdo a la verdad del Evangelio. Y, entre otras cosas,
La situación que nos toca vivir hoy es una verdad también, y que es muy simple. Les decía a los fieles allí en Brasil, el razonamiento es tan simple, a la fe del carbonero, sí, y podríamos llamar que entra dentro de la misma fe del carbonero el tema de la jerarquía eclesiástica, el magisterio de la Iglesia, actuar en consecuencia a ese magisterio, como los verdaderos papas anteriores al Concilio Vaticano nos enseñaban la adhesión que todo cristiano tiene que tener a la jerarquía, a la cabeza. No puede estar separado esas posiciones que vemos hoy, donde sí aceptamos la cabeza de la Iglesia, es la cabeza de la Iglesia, pero hacemos lo que queremos. Eso no existe, es una posición que no existe dentro de lo que es la doctrina católica. Pero tiene sus consecuencias. Mire dónde estamos. Estamos en un comedor de una casa, ¿no? En las cantidades basílicas y hermosas que hay. Sí, somos bichos raros, no tenemos, no importa. Nada se compara a la gloria venidera. Y mientras tanto tenemos que ser fieles a Dios y estar ofrecidos a su santo servicio. Eso significa que en el día a día el sufrimiento, la persecución, lo que sea, es realmente muy meritorio para el cielo. Va a haber algunas confirmaciones después de la misa. El catecismo nos enseña que la confirmación es recibir al Espíritu Santo con sus 7 dones. Pero ¿cómo? Si ya estoy en gracia de Dios, ¿acaso no tengo? ¿No es mi alma en habitación divina? Sí, pero se lo recibe de una forma especial, donde viene a darnos, especialmente, fortalecer esos 7 dones, las virtudes necesarias. Cada don va fortaleciendo una especial virtud. Y allí tenemos entonces el don del consejo, que fortalece la virtud de la prudencia. La prudencia es una virtud que está, podríamos decir, en todas las otras virtudes, porque es la que las regula a todas y cada una de ellas. Necesitamos hoy la prudencia, más que nada, mejorada, perfeccionada por el don de consejo, la virtud de la fortaleza. Fijémonos un ejemplo que les ponía también a los fieles de Brasil. El sacramento de la confirmación no es un sacramento estrictamente necesario para salvarse. En teología se dice, no es un sacramento con necesidad de medio. Yo sin bautismo no me puedo salvar. Me puedo salvar sin la confirmación, pero es evidente que un cristiano, un católico, conociendo el sacramento de la confirmación, si por negligencia o por desprecio, que sería peor, no lo recibe, estaría cometiendo un enorme pecado. Y como hoy por hoy necesitamos esa fortaleza, cuando nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de las órdenes sagradas, cuando los hizo obispos a los apóstoles, se supone que deben de haber comulgado con muchísima devoción, deben de haber recibido con mucha unción ese sacramento, y sin embargo, al ratito nos cuenta el Evangelio que ya estaban discutiendo entre ellos quién era el mayor en el reino de los cielos, que produjo un enojo en nuestro Señor. Sin embargo, fijémonos, cuando van a recibir al Espíritu Santo, yo creo que nuestro Señor quiso realzar de alguna forma este sacramento. Reciben al Espíritu Santo en Pentecostés, y ya San Pedro, que había sido cobarde, había negado a nuestro Señor, los apóstoles habían abandonado a nuestro Señor Jesucristo en su pasión, todos manifestaron con su sangre, con el martirio, la fe que habían aprendido. Él, el Espíritu Santo, les recordará todas aquellas cosas que yo os tengo enseñadas. Es entonces importantísimo este sacramento de la confirmación que nos hace soldados de Cristo. Nos imprime el carácter de soldados de Cristo. Aquellos que ya lo recibieron, simplemente actualícenlo. Déjense manejar por la gracia del Espíritu Santo. Y aquellos que lo van a recibir, sepan que ya el obispo, al signarlos en la frente, los está como mostrando la frente, es donde se ven los signos de la persona, lo que más se muestra de la persona. Somos soldados de Cristo, no tenemos vergüenza de manifestarlo y queremos vivir de acuerdo a eso. Pidamos entonces a la Santísima Virgen, que es siempre nuestra abogada, nuestra intercesora en el cielo, que realmente
conociendo las grandes verdades de la fe, nos dé la fortaleza, la fuerza necesaria para vivirlas, estar ofrecido a su santo servicio, que es importantísimo, es el coronamiento de la definición de cristiano. Que así sea. Ave María Purísima. Sin pecado. Padre,